¿cómo están? Buenas noches y la última sesión del programa de mentoría gratuita para organizar tus finanzas personales. Y hoy vamos a estar hablando de cómo definir un plan de ahorro y de inversión. El último capítulo no es el más importante, todos son ultra valiosos. Espero que hayan podido ver los anteriores, descargar el material y hoy vamos a hablar precisamente del material que yo les colgué para que ustedes puedan trabajar en todo este proceso, llevarlo a la práctica. Y quiero invitarlos a que hagan parte del grupo en Telegram para que vayan y hagan la continuidad de todo este programa porque voy a estar haciendo más en vivos, pero van a ser directamente vía Telegram. No solamente voy a hacer en vivos, voy a publicar contenido completamente exclusivo y diariamente les voy a compartir una información más, un tipcito más sobre finanzas personales, desde cero hasta el fin último, que es el tema de la inversión, por supuesto, todo el tema emocional, que es la parte, la médula espinal de esta mentoría, de mi metodología de trabajo, y vamos a estar trabajando sobre herramientas que combinadas hacen que todo este programa de las finanzas personales sea totalmente integral, para que tú te conviertas en experto, en experta en el manejo de tus propias finanzas. Y bueno, si es la primera vez que estás por aquí, bueno, te cuento, yo soy Carolina González, asesora de finanzas personales y yo te guío a organizar tus finanzas personales desde que te conviertas en una persona completamente consciente de las emociones que te están saboteando, que te están alejando del dinero, de una consecución de bienestar, de armonía, de abundancia con el dinero. Cuando eres consciente de que el dinero proviene de tu bienestar interior, ahí ya puedes generar todo lo que tú consideras como tranquilidad financiera. Y bueno, después de que pasamos este primer paso, que es lo básico e importante en el ser humano, que realmente ningún otro asesor en finanzas personales les toca y que es tan vital y tan importante para el desarrollo evolutivo de cada ser humano. Y después de esto sí, ya vamos a hablar de la parte técnica, porque sí, también soy financista, por supuesto. Entonces vamos a hablar y te voy a guiar y te voy a ayudar a definir tu propio plan de ahorro, de inversión, de protección patrimonial y también, ojo al dato, vamos a hablar de pensión obligatoria y jubilación, porque es importante que tu periodo de vejez, tu jubilación, tú lo decidas, que sea en el momento en el que quieres, con la mesada que quieres, ¿sí? Que si quieres trabajar va a ser más por gusto y no va a ser por necesidad. Y por supuesto, un tema importantísimo que toca el bolsillo de nuestras finanzas tiene que ver directamente con los impuestos, beneficios tributarios a través de aplicar ahorro e inversión aquí en Colombia. Tú decides en qué quieres profundizar. Mi mentorías son diferentes programas y se enfocan en lo que tú quieras profundizar. Bien sea organizar tus finanzas, si de repente tus finanzas ya están organizadas, entonces deseas profundizar en el ahorro, en la inversión, o de repente tienes hijos y quieres asegurar la educación superior de ellos o proteger tu vida y tu patrimonio, hay un programa específico para ello. O si estás demasiado afectado o afectada por impuesto de renta, cómo organizar estrategias para disminuir el pago de este impuesto. En fin, son diferentes programas a gusto literalmente del consumidor. Hay unos programas básicos. Pero continuando, vamos a hablar del tema que nos trae hoy, que es el plan de ahorro y de inversión. Yo aquí estoy viendo, es la última hojita del Excel que les compartí. Ya saben que tanto en el comentario como en la descripción de este video ustedes van a encontrar el material, el acceso al grupo, el material descargable y también si ustedes quieren asesoría personalizada, quieren trabajar directamente conmigo, que yo les ayude uno a uno, ahí está mi contacto para que puedan acceder y hablamos sobre en qué quieres particularmente profundizar, ¿vale? Entonces, plan de ahorro y de inversión nunca están separados, son hermanitos siameses, pues, van pegaditos. El ahorro y la inversión no son lo mismo en términos simples. ¿Qué es un ahorro? Es la sumatoria de dinero, sí, 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 para gastarlo en algún futuro determinado para un objetivo específico. ¿Qué significa? Que yo quiero un computador, cambiar de celular, el carro, la casa, etcétera.
Guardo dinero periódicamente y por un tiempo determinado. Cumplido ese tiempo, retiro los ahorros y ahí sí gasto. ¿Para qué ahorro? Para cualquier objetivo, para lo que tú quieras comprar, para lo que tú quieras gastar. Pero también ahorras para guardar un cúmulo de dinero para después posteriormente invertir, ¿sí? Si tú no tienes hoy suficiente una cantidad de dinero dirigida a la inversión, ahorras específicamente para inversión. Hay una bolsita que tú tienes que guardar que se llama ahorro para inversión. ¿Qué es la inversión? Pues básicamente es hacer crecer el dinero. Tan simple como eso. Mientras en un lado lo guardo, en el otro hago que ese dinero crezca, se multiplique a través de ¿qué? Del interés compuesto que me permiten a mí las rentabilidades o las ganancias de ponerlo tanto en el mercado financiero tradicional como en el mercado financiero alterno. Sin embargo, hoy en día, cuando hablamos de ahorro, también podemos poner nuestros ahorros en el mercado financiero para armar como un gran marranote y ese marranote destinarlo a gastos muy específicos. Entonces ya como que se han hermanado estos ejercicios que por eso es que la gente tiende a confundirlos. Tú puedes ahorrar desde las moneditas que pones en tu cochinito, en tu marranito. Eso es un ahorro. Eso no sería inversión. Pero ese ahorro también tú lo puedes guardar y ponerlo en otros ejercicios. Hay personas que lo guardan en sus cuentas de ahorro y demás. Pero una cuenta de ahorro per se no genera rendimientos. Entonces, tenerlo debajo del colchón, en el marranito o en la cuenta de ahorros, sí, es lo que tradicionalmente conocemos, pero lo ideal es que ese dinero lo traslademos al mercado financiero para que a través del interés compuesto crezca. Las ventajas, o más bien las estructuras de ahorro que permiten que el dinero esté, lo voy a poner entre comillas, un poquito más garantizado, porque no hay nada garantizado en el mercado financiero. Ya sabemos que es tan cambiante por las volatilidades del mercado que puede subir en las ganancias determinado tiempo, pero el siguiente tiempo pues veo pérdidas. Entonces, cuando yo hablo de ahorro, es un dinero que va como en unos perfiles de riesgo muy específico, es decir, es un dinero que yo voy a buscar que se proteja más ante las eventualidades del mercado. Es decir, yo no lo voy a poner en una estructura financiera de inversión que sea tan volátil, tan riesgosa, que me genere altísimas pérdidas, ¿sí? Y eso significa también que las ganancias pues no van a ser tan altas, van a ser más bien bajitas. ¿Por qué? ¿Qué yo hago con el ahorro? Tratar, buscar de protegerlo, garantizarlo. ¿Por qué razón? Porque es que ese dinero yo lo voy a utilizar a futuro para la casa, para el carro, para el computador, para la misma inversión y lo que sea. Como ya tiene un objetivo específico y ese objetivo lo tengo que cumplir, pues es un dinero que yo no voy a arriesgar tanto. Versus la inversión. ¿Qué es la inversión? Es ese dinero que si yo pierdo, no pasa nada. Mi estructura financiera no se resquebraja, no se daña, no se perjudica de ninguna manera. La inversión netamente va a hacer que mi patrimonio, mi dinero sí crezca, pero yo ahí voy a ponerle un poquito más de riesgo, voy a enfrentarme a los cambios bruscos del mercado. Ahí muy seguramente me encontraría pérdidas altísimas, pero si me encuentro pérdidas altísimas, pues no pasa nada, porque se presupone que es un dinero que yo previamente destiné para una eventualidad de que lo puedo perder. Es clara la diferencia entre ese ahorro, entre la inversión, y por eso es que tengo yo que tener las dos estrategias de la mano en un plan de gestión de mis propios activos y tienen que ir en conjunto, no van separado. Puede que se mezclen, puede que yo a través de los ejercicios de inversión haga que mi ahorro vaya creciendo, porque pues imagínate, tener un ahorro por años guardado, pero por el factor llamado inflación, que es el alza generalizada de los precios del mercado, si yo tengo en cuenta la inflación, pues yo necesito que ese ahorro crezca por lo menos a la par de la inflación para que yo no pierda valor en el tiempo, para que mi dinero no pierda valor en el tiempo. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa con la inflación? En términos muy simples es, no sé, este vaso me valía 1.000 pesos en 2015,
pero hoy, en 2022, ya me vale 15.000 pesos. 16.000 pesos, perdón, 14.000 pesos es lo que llamaríamos el alza generalizada de precios del mercado. Eso significaría que esa alza, esa diferencia es la inflación, ese es el efecto de inflación, ¿sí? Es decir, que el vaso todos los años no va a valer exactamente igual. Eso lo sabes, eso lo reconoces porque cuando cada año dices, ay, ya le subieron a tal cosa, ya subió tal cosa, uy, esto cómo está de caro, uy, pero el año pasado yo compraba esto tal y tal cosa y hoy ya no me alcanza para lo mismo. Esa es la inflación, por eso tus ahorros no deberían estar ni debajo del colchón, ni en el marranito, ni en una cuenta de ahorro, porque necesita ese dinero crecer a la par a lo que hace por lo menos la inflación para que no pierda ese valor, ¿cierto? Entonces ahí tú ya vas a definir y estructurar qué entidades financieras se acomodan a tus objetivos. Entonces, teniendo clara la diferencia entre ahorro y de inversión, vamos a entrar a definir un plan básico. ¿Cuál es mi invitación? Y está en el PDF. Vamos a definir 5 bolsitas importantes. ¿Sí estoy haciendo la cuenta? Yo siempre digo 4 o 5, 4 o 5. Lo que pasa es que son 4. Le digo 5 porque te trabajo el tema de pensión aparte y siempre se me lengua la traba contando. Bueno, entonces vamos a hablar. Tus ahorros deben estar por lo menos de estas 5 estructuras que te dije, estas 5 bolsitas importantísimos, las vamos a definir por tiempo. Entonces, cuando yo organizo mi plan de ahorro y de inversión por tiempo, se me va, digamos que a centrar o a limitar en 3 bolsas importantes. 3. Solo 3. Vamos a hablar de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Por qué, Carolina? ¿Qué hay? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Corto plazo son todos aquellos ahorros que yo hago para un tiempo inferior a un año, igual a un año o por lo menos hasta 2 años. O sea, entre 0 días, 0 tiempo, o sea, desde hoy hasta 2 años. Todo lo que yo voy a conseguir en ese tiempo. Ese es el corto plazo. Mediano plazo. Lo que yo conseguiría, ahorraría e invertiría para gastarlo entre 2 años, 3, 4 y 5 años. Y el largo plazo son todos aquellos ahorros, inversiones y demás que yo voy a tener para un periodo superior a 5 años. Igual a 5 años. ¿Sí? Más o menos es lo basiquito. Listo. Claras las 3 bolsitas, claros los tiempos. Ahora, listo. Cuando yo voy a hacer mi estructura de ahorro, como si fuera a escribir aquí en el aire. Claro, entonces yo me siento y digo, voy a armar mis ahorros para el corto plazo, de 0 a 2 años. Listo. Aquí voy a destinar un dinero de ahorro y de inversión para ahorrar e invertir, perdón la redundancia, en este periodo de tiempo. Ahora me voy al mediano plazo. Igual, ahorros e inversiones en ese tiempo. Largo plazo, igual, ahorros e inversiones en ese plazo. ¿Cuáles son? ¿Qué pongo? ¿Qué defino? Pues tus objetivos. Ahí vamos a empezar a poner tus objetivos. En 2 años, entre 1 y 2 años, ¿yo qué quiero conseguir? El cambio de celular, el cambio de carro, ideas. Casa, no sé, de 0 a 2 años. Listo. Ahí vas a listar en ese periodo de tiempo para qué quieres ahorrar y para qué quieres invertir. Ahora, me vas a decir, voy a invertir en un periodo de 2 años, pero no sé qué, para qué gastármelo. Tú inviertes para incrementar tu patrimonio. Entonces, el huequito de inversión se llama incrementar mi patrimonio. Voy a buscar incrementar mi patrimonio en 1 o 2 años a través de una estrategia de inversión. Sí y no. ¿Por qué? Porque generalmente las inversiones las proyectamos a periodos de tiempo un poquito más largo
Em, los periodos de 2 años son inversiones que tienen unas características muy específicas, pueden ser inversiones de especulación, pueden ser inversiones de oportunidad, es decir, vi una casa que vale generalmente 500 millones de pesos, pero la persona que lo estaba vendiendo dijo, ay, yo me voy del país y la dejo en 300 millones de pesos. Eso es un momento de oportunidad que ocurre de la nada, entonces tú tienes los 300 millones de pesos, adquieres la vivienda y de repente después la vendes por 500, 600 millones de pesos y te ganas la diferencia. Son momentos de oportunidad, son corto tiempo, son situaciones muy coyunturales, esporádicas, entonces por eso tú necesitas tener un dinero disponible para invertir en un periodo de 1 o 2 años, porque no sabes qué oportunidad de inversión ocurra y porque de todas maneras si tú eres una persona especuladora, pues sabes que la especulación se desarrolla en tiempos, o las tomas de decisiones en inversiones de especulación se toman en periodos de meses, que ya es mucho tiempo, mmm, semanas, días, horas, incluso minutos. Es tan así que la especulación se puede hacer. Entonces tú tienes un ahorrito para inversión. Tiene unas características, tiene un programa de inversión muy específico, pero tú ahí vas y pones inversión, 1 o 2 años, pongo este monto de dinero. Ahorros, lo que te digo, tú vas a poner todos tus ahorros. Y así vas a hacer con cada temporalidad. Es decir, voy a ahorrar estos 2 primeros años, que es mi corto plazo, porque yo en 6 meses voy a comprar el computador, en un año voy a cambiar el carro y porque en año y medio de repente me pueda comprar esto y aquello. ¿Ahí qué vas a poner? ¿Te acuerdas que en el primer capítulo hablamos de presupuestar todo hasta los cumpleaños, los 15, lo que sucede, todo lo del año? Ahí vas a presupuestar y vas a poner todo eso. Todo lo que tú quieras conseguir, ahí lo vas a meter en ese periodo de corto plazo. Y tu bolsita, tu huequito para invertir en ese periodo de tiempo. Listo, nos vamos con el medio tiempo. ¿Qué es el medio tiempo? Pues vas a poner todos los objetivos o todo el dinero que tú quieras ahorrar para gastártelo en, digamos, en el año 3 o en el año 3 yo ya tengo que comprar mi casa o mi segunda casa para invertir. Listo. Me cuesta tanto, listo. El objetivo en 3 años es la compra de vivienda. El objetivo en 4 años es poner mi propio negocio. ¿En qué te lo vas a gastar en ese tiempo? ¿Qué gastos vas a tener? ¿Sí? ¿Cuáles son tus objetivos? Puede que me digas, Carolina, la verdad, yo no tengo ningún objetivo específico para ese tiempo. Sí, tienes por lo menos uno, que se llama incrementar patrimonio, es decir, ahorrar dinerito para invertir. ¿Listo? Entonces vas a tener tu dinero llamado inversión o un porcentaje de dinero. Listo. Largo plazo. Ahí sí, perdóname, pero ahí tienes un poco, ¿no?, de objetivos. Largo plazo. No sé, si tienes hijos, la educación superior de los hijos. Si es negocios para generación de ingresos pasivos. Eso de ingresos pasivos incluso es una bolsita que deberías tener en los tres tiempos. Y jubilación. No le dejes todo el plan de retiro a la pensión obligatoria. Entonces son esos tres bolsitas: corto, mediano y largo plazo. ¿Listo? Vas a poner en qué quieres gastar en cada tiempo. ¿Sí? ¿Me hago entender con todo eso? Y hay dos bolsitas más que son infaltables. Así como tú tienes una bolsita específica para inversión en el corto, otra de inversión en el mediano y otra de inversión en el largo plazo, independientemente del resto de los objetivos que tú quieras, que tú tengas para gastar el dinero, tienes dos bolsitas más que son obligatorias. ¿Cuáles son las bolsitas obligatorias que van dentro de estos tres tiempos? El fondo de emergencias y la jubilación. Entonces, fondo de emergencias, ¿qué es? Es tener dinero disponible para cualquier eventualidad que me pueda suceder en el corto plazo. El fondo de emergencia o el fondo de estabilización para aquellas personas que son independientes se estructura dentro del corto plazo. Equivale a un monto aproximado a 6 salarios. Eso es lo que dice la técnica, eso es lo que dice la teoría, pero tú debes acoplar ese fondo de emergencia de acuerdo a
tus necesidades, tus objetivos, tus obligaciones. Tengo clientes, por ejemplo, que tienen fondos de emergencia que cubren 1 año o 2 años, es decir, tienen 2 años de salario guardado como fondo de emergencia y el resto de sus excedentes los utilizan para ahorrar e invertir en los objetivos que tienen en el corto, mediano y largo plazo, diferentes a lo que se llama fondo de emergencia. El fondo de emergencia te tiene que cubrir todo lo que no planeaste ni planillaste. Quedarte sin empleo, entonces por ejemplo quedarse sin empleo, el fondo de emergencia se puede complementar por ejemplo con las cesantías para aquellas personas que tienen cesantías, eh, un accidente, una urgencia, todo lo que yo no pude pronosticar, todo lo que yo no pude proyectar. Eso de que, ay, es que cada año yo me voy de viaje con X y Y persona. Pues si es algo rutinario, ese X y Y que yo siempre me voy de viaje, pues no tendría que salir del fondo de emergencia, sino de un ahorro previo, porque es que eso es algo que tú ya constantemente haces. Versus si, por ejemplo, no sé, tienes un familiar en otra ciudad o en otro país y de repente pasó algo que requiere que tú viajes y eso no lo tenías contemplado, bueno, listo, ahí sale del fondo de emergencia. Me hago entender, son cosas que yo no pronostiqué. ¿Porque es un fondo de estabilización para los independientes? Pues obviamente cuando estamos comenzando como independientes, los ingresos suelen ser bajos o por ejemplo hay meses con altos ingresos y meses con bajos ingresos. Entonces el fondo de emergencia se convierte en fondo de estabilización porque en los momentos de bajos ingresos ese fondo de emergencia entra a solventar la diferencia en dinero o en salario de estos periodos de tiempo. Sin embargo, para los independientes, cuando logran tener una estabilización de sus ingresos que ascienden año a año, ya es constante, entonces ya se hace la invitación a que ese fondo de emergencias deje de ser el de estabilización y se convierta, sí, en un resguardo por si las moscas. ¿Cómo lo vas a constituir? Eso va a depender de tu nivel salarial, de, por ejemplo, las cantidades de cesantías que tengas guardadas, también, digamos, qué tipo de urgencias se te podrían presentar. Uno puede llegar a prever qué tipo de urgencias puede llegar a tener en orden de salud, en orden de arreglos técnicos y locativos. Todas esas situaciones uno puede decir, esto puede suceder. Y la jubilación, por supuesto, es un ahorro que debemos hacer vía otras estrategias que no dependan exclusivamente de la pensión obligatoria. La pensión obligatoria dentro de tu estrategia de jubilación, digamos que la jubilación o el ahorro que necesitas para la jubilación, jubilarte como quieres, a la edad que quieres y demás, lo que ya mencioné, equivale a un 100%. La pensión obligatoria debería corresponder a un 30-40% de tu estrategia total y el 60% deberías construirlo a través de ahorro, de inversión, de negocios, de ingresos pasivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces un negocio combinado, perdón, una estrategia combinada de varios elementos. Por eso esta bolsita de jubilación, tú debes tener pensión obligatoria chuleado porque te toca obligatorio, pero empiezas a hacer ahorros de larguísimo plazo. Son ahorros que se constituyen para 15, 10, 20 años, 25 años, ¿me explico? Es un dinero que tú te permites enterrar hoy a través de otras estrategias que no son pensión obligatoria y lo dejas, lo entierras ahí y lo retiras cuando ya te jubiles, pero también a través de estrategias escalables, es decir, yo voy a, por ejemplo, invertir para mi pensión a través de una estrategia inmobiliaria. Es como de mis favoritas, la verdad. Entonces, el primer año yo compré una vivienda de inversión. Y de repente quiero ganar más por valorización que por arriendo. Entonces vendo la vivienda. Con lo que yo gané, me compro dos viviendas y voy como subiendo en escalerita, 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 escalerita. De repente al tercer, cuarto año yo ya tengo tres viviendas y resulta que yo en esa temporalidad necesité el dinero por algo que sucedió, entonces la ganancia de tres viviendas se me convirtió en ganancias de realmente dos viviendas. Entonces, de esas dos viviendas vendo o arriendo y vuelvo y compro otras tres y así. Entonces, es escalable. ¿Por qué? Porque la vida financiera no es línea recta. ¿M? Hay momentos de insolvencias, hay momentos de situaciones financieras muy complicadas, hay altos y bajos, ¿no? Entonces tú tienes que prever, ¿m?
ese tipo de situaciones y tener un disponible dentro de lo ideal, un ahorro, una inversión, un dinero guardado para que me solvente o sirva de colchón en alguno de ese tipo de situaciones. Por eso la estrategia de jubilación que es tan a largo plazo, una partecita que es pensión obligatoria que ya está enterrada para retirarla en el momento, luego tú constituyes otra parte pequeñita a través de otra estrategia también enterrada, pequeñita, que la dejas para retirar en la jubilación y otra parte que es escalable, es decir, que tú puedes sacar dinero, retirar dinero si lo llegases a necesitar. Si no, pues dejas que ese dinero siga creciendo en el tiempo. Entonces, como ves, fondo de emergencia, imperativo necesario, es en el cortísimo plazo, es un dinero que debe estar disponible para utilizarse siempre que lo requieras. Entonces, la característica de los fondos de emergencia, sea donde sea que los constituyas, tiene que ser líquido, es decir, fácilmente retirable, es decir, que yo lo solicite hoy y en 5 minutos lo tenga en mi cuenta bancaria. No sirve aquellos programas que son cerrados porque si es cerrado probablemente voy a terminar retirando ese dinero en 2, 3, 4 meses y a mí ya en 2, 3, 4 meses no me sirve, necesito ese dinero para este momento. Entonces, esa es la característica del fondo de emergencia. La segunda característica es que no rentan mucho. La verdad es que no. Es importante que crezcan a punto de inflación, por encima de la inflación, pero no más. Un CDT no sirve para este tipo de estrategia porque un CDT es cerrado. Si lo necesitas hoy para hoy y el CDT está un año, pues no. Tendrás que ceder ese título o valor a una persona que esté interesada y pues hay una demora. Entonces, líquido, bajo rendimiento, lastimosamente. Corto, mediano, largo plazo, tú ya puedes darles las características dependiendo de los objetivos de la inversión, que sean conservadores, que sean de alto riesgo, pueden ser líquidos o pueden ser programas cerrados. Programas cerrados significa que tú pusiste tu dinero una fecha inicial y sabes que lo vas a retirar con rendimientos en una fecha X en el tiempo y retirarlo antes no se puede porque es penalizado. Programas abiertos es que tú lo puedes retirar en cualquier momento de hoy para hoy. ¿Me explico? Entonces tú siempre tienes que tener hermanados ese tipo de programas de ahorro y de inversión que estén disponibles de ya para allá porque no sabes si lo llegas a necesitar. Y programas cerrados que ya les pone un candadito y no es fácil retirarlos. ¿Por qué? Para que no se conviertan en este tipo de ahorros o de inversiones en dinero de bolsillo. Y como ves, entonces, vamos a definir fondo de emergencia, que es el fondo de estabilización, vas a definir el monto. Tú tienes unos excedentes, ¿no? Ya después de presupuestar, de eliminar los gastos, de eliminar esos gastos de hormiga, te debió haber quedado un excedente. ¿Sí o no? Espero que sí. Entonces, ese excedente lo vas a dividir en las tres bolsitas, corto, mediano y largo plazo. Entonces, en el corto plazo, ¿qué vas a hacer? Vas a subdividir ese dinero en fondo de emergencia, en los objetivos que planteaste y en inversión. El dinero que te quedó para mediano plazo lo vas a subdividir en ahorro para los objetivos que decidiste y el objetivo de inversión. Largo plazo, jubilación, los objetivos que quieras, educación de los hijos, casa, apartamento, bla, bla, no sé. Y inversión de largo plazo. ¿Listo? Todo eso. Dentro de lo ideal aquí también debería caber la opción de invertir en ingresos para la generación de negocios que te permitan ingresos pasivos, pero eso ya va a depender de si tú lo estructuras en el corto, en el mediano plazo, en fin, tú tienes que definir, por ejemplo, si vas a empezar tu negocio hoy ya desde 0 pesos o de repente trabajas 1, 2, 3, 4 años, ahorras un fondo de emergencia lo suficiente tal para que te cubra los meses que de pronto lanzarte al emprendimiento pues no te genere los ingresos que esperas y no te permita la calidad de vida que estás acostumbrado o acostumbrada, entonces necesitas una serie de recursos, los guardas, en fin, eso ya dependerá de ti, pero espero que sea claro. En la plantillita, lo primero que ustedes van a ver es el fondo de emergencia, lo básico, importante que tú necesitas. Yo acabé de decir que la técnica dice que son 6 meses y me van a decir muchas personas, Carolina, pero yo no tengo 6 meses de salario guardado. No, o sea, sacar de tu bolsillo 6 salarios, ya, pues va a ser muy complicado, ¿no?
pero lo vas a poner como un objetivo. Vas a decir, uy, yo quiero ahorrar 5 salarios, 7 salarios, un año de salario. No sé, tú pones la cifra. Después de que pones la cifra, pues ahí le vas a hacer matemática. Porque tú con tus excedentes, es decir, si yo tengo un excedente de 1.000.000 de pesos y 1.000.000 de pesos lo divido en el fondo de emergencia, en mis objetivos de corto plazo, en mis objetivos de mediano plazo, en el de largo plazo y yo voy dividiendo, pues ahí te va a salir, dependiendo de la cantidad de objetivos que tienes, pues digamos, si tú tienes 5 objetivos, pues el fondo de emergencia disponible para ahorrar sería de a 200.000 pesos. Listo, vas ahorrando de a 200, de a 200, de a 200, de a 200, hasta que llegas y llenas todo el marranito y todo lo que guardaste a punta de 200.000 alcanzaron los 6 salarios, los 7 salarios, los 8 salarios o los 10 salarios que consideraste. Por supuesto, esto se tiene que trasladar a una estructura financiera que se ajuste a lo que tú necesitas. El fondo de emergencia necesita entrar en un programa acorde, que sea conservador, que sea disponible ya para allá y que por lo menos crezca por encima de inflación. Los demás objetivos de ahorro y de inversión ya van a ir de acuerdo a tu personalidad y tu perfil de riesgo. Primero, averigua, conoce cuál es tu perfil de riesgo, haz la evaluación para determinar cuál es tu tolerancia a las pérdidas. Sabiendo tu tolerancia a las pérdidas, ya vas a poder definir si eres conservador, moderado o agresivo. Cualquiera de estos 3 perfiles tiene programas tanto de inversión como de ahorro específicos a cada uno. Todos los programas de inversión, de ahorro, todos los productos financieros son buenísimos, pero no todos son para todo el mundo y no todos se acoplan a los objetivos que tú tienes. Por eso el primer ejercicio y la primera invitación es define claramente qué quieres conseguir, cuándo lo quieres conseguir y el monto que tienes disponible hoy para conseguirlo. Por eso estamos haciendo esa tablita. Defines los objetivos con tus excedentes, con lo que tienes hoy, divides. Digamos, si tengo 5 objetivos, pues divides en 5. Ya tú decidirás si de repente le pones un poquito más de dinero al objetivo 3. Eso ya viene por decisión propia. Posterior a que tú ya tienes dividido el dinerito, yo esta parte lo voy a ahorrar así sean 100 pesos, de repente solamente tengo 1.000 pesos para ahorrar, bueno, 1.000 pesos para 100 para esto, 200 para esto, 300 para, así, y empieza. Y tienes ahí guardadito. Cuando ya guardas y haces un marranote, pues ese marranote lo rompes, lo llevas al banco, lo conviertes ya en una inversión distinta, la pones en otro producto financiero para que ahí sí genere rendimientos y así vas haciendo. O también si tienes 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 10.000.000 de pesos, haces la misma división. Es importante que esté. Y aquí está definido. Tienes que definir tus objetivos. Hay un porcentaje ahí que tú te vas a encontrar en la plantillita que es para especular. ¿Qué es eso de especular y por qué está ahí puesto? Yo lo mencioné hace unos minutos. Es todo aquel ejercicio de inversión que la toma de decisión de si compro o vendo se da en tiempos de horas, minutos, por máximo días o a veces meses, pero pues no aplica tanto a los meses. La especulación se da en días, horas y minutos. Entonces, por ejemplo, para los que están aquí en Colombia, si van a invertir, no sé, en una pirámide o en un DMG, ay, yo no debería estar diciendo esto, pero como es que hay gente loca que lo hace todavía y que les sigue gustando, que les proponen invertir en algo que les da el 200% de hoy para allá, eso no solamente es altísimo riesgo, no solamente es especulación, sino también es una estafa, es loquísimo. Pero bueno, si a ti te proponen algo, como que por ahí no es. Pero los ejercicios especulativos generalmente presentan o tienen la posibilidad de generarte a ti rendimientos estrafalarios, por eso gustan tanto, llaman tanto la atención. Nuestro cerebro, que es un poquito perezoso para, para procesar algo en el largo plazo y dice, uy, esto tan bueno en el corto, pues
pongo ahí dinero. Si vas a poner dinero para especular, que sea una porción de un dinero que, o sea, si la inversión es dinero que yo estoy disponible para perder, pues la especulación, ahí sí, ya, lo perdí de entrada, ¿me explico? Así de riesgoso es ultra riesgoso. Entonces, hay personas que les gusta ese tipo de ejercicios, ahí van las apuestas, cosas así raras, o de repente hacer el ejercicio especulativo o el trading directamente en los mercados financieros. Pero pues ya tú verás, estás en tu libre albedrío para definir si especulas o no especulas. Pero es importante que esta base, estos cuatro paqueticos con sus subdivisiones las tengas siempre muy claras. Siempre, 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 siempre. O sea, es impajaritable. Debes tener tu fondo de emergencia. O sea, por Dios. Porque es la parte de protección patrimonial. Así como tú creas seguros, perdón, de vida y demás, que los seguros te permiten protegerte en el larguísimo plazo frente a fallecimiento o incapacidad, ¿cierto? El fondo de emergencia te protege frente a eventualidades más cercanas, más probables, más de mi corto plazo, cosas que yo no estoy previendo. Entonces sí o sí lo tienes que tener, por favor. Y ahí tus tres paqueticos para lo que tú quieras. Si no tienes un objetivo específico, recuerda, sí hay uno por lo menos que se llama incrementar mi patrimonio, que es invertir. Entonces, basiquito, tienes fondo de emergencia, corto, mediano, largo plazo, y en el largo plazo también muy especial, la parte de jubilación. ¿Listo? Súper claro. ¿A qué entidades? ¿Cómo conocer el perfil de riesgo y demás? Bueno, si quieres conocer tu perfil de riesgo y si quieres que yo te ayude a determinar si eres conservador, moderado o agresivo, o si por el contrario también quieres profundizar en cómo elegir una entidad, cómo elegir un producto financiero, ahí yo ya les hago la invitación de que continúen el proceso conmigo de manera personalizada. Recuerden que en la descripción del comentario del video, como en el comentario, está mi contacto para que en una sesión ya plenamente personalizada podamos profundizar y yo te ayude a sentar estos objetivos claramente, es decir, y a escoger el producto financiero acorde para que tú pongas tu fondo de emergencia, para que inviertas, para que pongas el resto de tus objetivos y demás. Yo te ayudo a seleccionar, a encontrar, a determinar esas entidades y poder interpretar el mercado financiero, entender qué es la tasa de interés, los rendimientos, cómo se dan, qué productos financieros son más acordes a tu personalidad. Hay unas personas que les va mejor los fondos, otras personas les gustan más las inversiones en acciones, hay un perfil muy específico que les encantan los alternativos, hay otro que les encanta definitivamente especular y hay otros que quieren hacer un mix de todo aquí y allá, o hay otros que definitivamente que son ultra conservadores